Bienvenidos a Esencia, el espacio donde la fe transforma el vivir. Soy el doctor Oscar Merlo y hoy te invito a estar y continuar conmigo en este tema tan importante que hemos venido desarrollando. Este tema es un tema delicado, un tema que nos muestra a nosotros un marco y una realidad importante. Cómo nosotros podemos vivir la vida y mantener la fe cuando la vida duele, cuando la vida nos golpea muy fuerte, cuando la vida es inexplicable, cuando pasamos circunstancias difíciles que nos han causado tanto dolor en la vida. La vida va a continuar, las pérdidas las vamos a seguir experimentando, las circunstancias de enfermedad también las vamos a vivir en nuestros propios cuerpos. La decepción, la traición y los momentos donde parece que Dios está en silencio, también los vamos a experimentar. Pero en este programa nos estamos acercando a Él desde una postura y un corazón sincero, donde nos estamos dando cuenta de que Dios conoce el dolor y el silencio que nosotros atravesamos y que Él también duele con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ha vivido el mismo dolor él mismo. Él es el ejemplo principal donde también experimentó momentos de mucha angustia, de dolor, de dificultad, de ser una persona que en su propia humanidad experimentó el dolor. Por ejemplo, en el Getsemaní, cómo Jesús vivió dolor en el Getsemaní y cómo ese espacio de silencio, ese espacio aún en medio cuando no entendía lo que estaba pasando, le dijo al Padre: que se haga tu voluntad, Señor, que se haga la voluntad tuya, que si es posible pasara de él esta circunstancia, esta copa, esta situación, pero que se hiciera la voluntad del Señor. Este programa entonces es un programa íntimo, es un programa donde estamos haciendo surgir ciertas experiencias que nos han puesto a nosotros muy vulnerables en las circunstancias y situaciones del dolor. Pero también nos han dado nos da consejo de cómo enfrentar el dolor. El dolor muchas veces cuando lo enfrentamos nos puede paralizar, porque el mecanismo psicológico y de respuesta que tenemos frente al dolor es de correr o paralizarnos. Entonces, frente a una situación de dolor, el cuerpo va a reaccionar, nuestra mente va a reaccionar, nuestro psiquis va a reaccionar, como personas vamos a reaccionar o vamos a responder frente a estas situaciones que son dolorosas. Y muchas veces estas situaciones dolorosas es como que vienen a ser una gran herida dentro del corazón mismo. Y nuestro corazón entonces camina con mucho dolor. Yo pienso que hoy día que estamos aquí juntos, íntimamente hablando, en este programa de Esencia, vamos a juntos a tratar y a conversar este tema desde una perspectiva también bíblica. ¿Cómo mantener la fe cuando la vida duele? Cuando la vida es compleja. En esta parte, segunda parte de este programa, vamos ahora a ver cómo la fe, eh, que en ese tiempo de dolor, le hace, bueno, se transforma en dos cosas. Una en resistencia y otra, en otra renace. La fe en el dolor resiste y renace. Resiste y renace. Aprende el dolor, en la fe en el dolor, aprende
La vida entonces empieza a aprender a resistir las situaciones, la mente, los pensamientos, y la lleva a un momento de renacer. No sé si has visto cómo renacen las flores. A mí me fascina la jardinería y cuando están las flores allá por diciembre, enero, tenemos que podarlas mucho, tenemos que cortarle todas las ramas que han producido unas bellas flores. Y en esos momentos que hacemos eso, parece como que le estamos quitando la vida, parece como que estamos quitándole su propósito, pero es necesario hacerlo para que vuelvan a retoñar, que vuelvan a renacer. Entonces, el dolor es esta oportunidad donde nosotros volvemos a renacer, donde volvemos a renacer en el Señor, donde nuestra fe vuelve a renacer. Y hoy día, cuando vivimos y experimentamos un tiempo tan duro y tan difícil, es porque la fe está renaciendo y parece que está quebrando por dentro las situaciones, quitando los obstáculos y haciendo que vaya penetrando hasta llegar a renacer y se convierten en gratitud, en gozo y en alegría. Eso parece también ser como una experiencia donde parece que atravesamos un valle entre el renacimiento de la fe y la experiencia del dolor. Hay un intermedio, hay un in-between, decimos en inglés. There is an in-between. Y en este in-between, en este espacio, ¿no? Es donde la fe va a renacer. Y muchos de nosotros tememos estar en ese espacio por la misma manera de que queremos rápido llegar a renacer y queremos rápido florecer y queremos salir de la situación y circunstancia, pero Dios nos tiene que pasar por ese in-between, por ese intermedio, por ese tiempo de espera, por ese espacio donde hemos de ser forjados, formados. Este espacio lo llamamos un espacio, eh, un espacio entre la mente y el corazón, ¿verdad? Son 12 pulgadas que hay. Cuando este espacio entre la mente y el corazón puede ser el trayecto más largo en una vida, porque hemos sido y tenemos la información, pero la formación se da en el corazón. Y es hasta que en el corazón se forma el carácter, que entonces empieza a empujar y a quitar aquellas cosas que nos agobian y nos quieren robar el propósito de Dios en medio del dolor. Ahora, eso es bien difícil, eso no es fácil, hermanos. Yo sé que ustedes han estado en situaciones, yo mismo he vivido estos espacios que no los queremos en nuestra vida y nuestras preguntas es, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por este in-between, por este intermedio? Y en realidad no tengo una respuesta concreta para ti. Lo único que te puedo decir es que ese es el proceso de vida. Es necesario pasar por esos intermedios. Y en ese momento, entonces, la fe va a experimentar una transformación donde el sufrimiento entonces torna a una afirmación, da el espacio a que nazca como una semilla esta afirmación que el amor de Dios está en medio del sufrimiento. Llegar a decir eso cuando estás perdiendo a tu padre, a tu madre, cuando están tus hijos en el hospital, cuando has tenido el diagnóstico del cáncer, cuando has tenido la situación más compleja que has vivido y llegar a decir que en medio del sufrimiento, el amor de Dios es palpable. El amor de Dios se siente. El amor de Dios es más
real. Hay exámenes e investigaciones científicas que nos dicen a nosotros que las personas que tienen fe y las personas que tienen amor en medio de los sufrimientos más grandes de las vidas son personas que pueden vivir más tiempo, ver la vida diferente y tener más alegría y contentamiento en sí mismos, contentamientos en sus propias vidas y contentamiento con sus entornos y felices en sus vidas. Pero ¿cómo es que la fe y el amor me llegan a llevar a una etapa de contentamiento? Es porque estas personas no llegaron ahí simplemente, llegaron con experiencias y muchas vidas y muchas experiencias de vida que les llevó a un momento donde allí fueron forjados como una semilla, podados, y a ese momento lograron entonces tener esta convicción de que en medio del dolor Dios está obrando. Así lo hizo también José. José estuvo en un intermedio por 10 años, encarcelado, siendo criticado, olvidado por su familia, sus hermanos, viviendo en su propia carne la traición, el haber sido vendido, el haber sido entregados en las manos de los enemigos. Te podés imaginar lo que él sentía, lo que él vivía, lo que él vivió en esos momentos, pero José se mantuvo confiando en Jehová y la palabra dice que todo lo que hacía José prosperaba, que todo lo que tocaba José prosperaba, que todo lo que él hacía daba testimonio en su entorno y su alrededor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en el corazón de José que lo permitía a él prosperar, salir con el propósito de Dios? Se había rendido en obediencia y voluntad total a la obediencia de Jehová. Y eso le da a él la convicción de poder estar en esos tiempos de espera para poder llegar a cumplir los propósitos del Señor. Así que la fe no es un negamiento en el sufrimiento, es una afirmación del amor de Dios en medio del sufrimiento y donde el propósito es revelado. Es en este intermedio que el propósito es revelado. Es la vida. Así es como funciona. En ese tiempo el propósito será revelado de Dios y el dolor se convierte entonces en un maestro cuando lo miras desde esa perspectiva. El gozo del Señor y el propósito del Señor es descubierto. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Jesucristo mismo sufrió en carne propia, en sus manos, en sus pies, en su corazón, en su costado, en su cabeza. Fue coronado y penetrado por las espinas en su cabeza. Jesucristo atravesó el dolor mismo, lo agobió, lo golpeó, fue clavado en la cruz, sufrió. Sus sistemas de defensa y biológicos se descompusieron y puedo imaginar la muerte más cruel que un ser humano pueda tener es ser colgado en un madero, crucificado, clavado, y en ese dolor que no podía ni respirar, lo que él tenía era amor por aquellos que lo estaban crucificando, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diciéndole: hay ahí tu madre, ahí tu hijo, a su mamá y a Juan. Diciéndole al mundo: yo soy ser humano, también tengo sed. Hablándole a la humanidad que estaba al frente y pidiéndole a Dios por ellos.
pero también por ti y por mí, para que nosotros también pudiéramos ser rescatados en salvación, pero también de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestros sufrimientos. Isaías dice que él fue menospreciado, fue golpeado, fue triturado, fue su sangre derramada completamente en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna, y también para darnos sanidad del dolor y de la vida física, y para darnos vida eterna en salvación en Jesucristo. Todo esto Jesucristo lo experimenta porque Él nos ama, porque Él te ama a ti y porque Él me ama a mí. Sí, hermano, no dejes que el enemigo trate de robarte estas grandes verdades, que en medio del tiempo que estamos viviendo, circunstancias, te puedas hacer esta pregunta. Pero sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama porque estoy pasando por esto, por lo otro, porque esta circunstancia con mi trabajo, mi situación. Yo quiero recordarte, hermano, que no dejes que el enemigo robe la verdad eterna, que Cristo murió por el dolor de tu vida y para darte a ti salvación y sanidad física y espiritual y vida eterna y vida en abundancia mientras estamos aquí en la tierra. Y eso es inevitable. Tendremos entonces que pasar por el dolor, pero el dolor se convierte en un maestro que nos enseña a nosotros tantas lecciones. Cuando miras el dolor de esa perspectiva, el dolor nos enseña a ser más pacientes. El dolor nos da empatía por los demás. El dolor nos hace caminar la experiencia de otros. El dolor nos da más amor. El dolor nos da más misericordia. El maestro del dolor nos enseña a vernos que somos imperfectos y que necesitamos de la misericordia del Señor. El maestro del dolor nos enseña con una pizarra las verdades eternas y las promesas que Él estará con nosotros todos los días. El maestro del dolor nos enseña a que somos instrumentos que tenemos que pasar pasar por un molde, y ese molde va a producir en nosotros un odre nuevo para un vino nuevo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Hermanos que están sufriendo y adolentados hoy, yo quiero motivarte a que ese dolor que estás viviendo sea el maestro, que el maestro de maestros pueda utilizar para que el propósito se aclare en tu vida. Y ese dolor nos enseña algunas otras cosas. Uno, que la fe se sostiene con esperanza. Una de las cosas que aprendemos en estos momentos es que la fe es la cuerda que te mantiene atado al cielo. Y cuando todo lo terrenal se desmora, cuando todo parece que se viene abajo, cuando todo parece no tener sentido, mi fe es una cuerda conectada con el corazón de Dios, que nos fortalece, que nos sostiene, que nos levanta, que nos saca del momento, que nos saca de la situación, que nos saca del horno, que nos saca de la del pozo que nos encontramos, situaciones complejas. Esa cuerda conectada con el cielo es la fe que tú tienes, y donde el vivir se transforma entonces porque la fe está conectada con el Señor. Romanos 5, 3, 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce entonces paciencia, y la paciencia prueba, y las pruebas esperanza. Aquí nos dice el apóstol que en medio de las tribulaciones tienen un propósito, y eso es de que nos convirtamos en personas más pacientes. Y esa paciencia entonces nos ayuda a atravesar las pruebas, que cuando las atravesamos esas pruebas, entonces algo está por nacer en medio de esa prueba, y eso se llama esperanza. Lo que hace breakthrough, lo que transforma, lo que se mueve en medio de la prueba, cuando ya se acaba y se quita, lo que la hará vencer será la esperanza. Pero ¿cuál esperanza? La esperanza que Cristo venció, la esperanza que Cristo nos da.
la esperanza que tú tienes en tu corazón no ha sido sin más que dada a ti por la esperanza en Jesucristo. Nos gloriamos en eso. Así que la fe nos sostiene en esperanza. Segundo, la fe se fortalece en comunidad. No podemos hacer este asunto de atravesar el dolor solos. Necesitamos el uno con el otro. Así como Jesús invitó a sus discípulos a orar con él, aunque se durmieron, necesitamos la presencia de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, de esta iglesia. Necesitas la presencia de esta radio para que te acompañe, esté contigo, te traiga palabras de ánimo. Necesitas a llamada final, necesitas a radiación, necesitas de tu iglesia donde quiera que tú te congregues, de los hermanos con los que tú estás haciendo la vida. No lo puedes hacer solo. Necesitamos del uno y del otro, porque en la comunión hay fortaleza de fe. Cuando yo no tengo fe, mi hermano me da fe. Cuando parece que mi fe se está disminuyendo, entonces una comunidad viene alrededor de mí, ponen manos en mí, oran por mí para que yo pueda salir adelante. Y cuando la comunidad le hace falta fe, tú también puedes darle fe a todos aquellos que la necesitan. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Jesucristo. Tercero, la fe termina en victoria. La fe termina en victoria. Esto tiene que ver que después del Getsemaní vino la cruz y entonces después de la cruz vino la resurrección, hermanos. Después del Getsemaní viene la cruz y después de la cruz viene la resurrección. Después de tu prueba, después del momento del espacio, después de lo que estás pasando, vendrá la resurrección. Volverá a renacer tu esperanza y tu fe y tu situación que tú estás atravesando. No te aísles, no te quedes solo. Busca creyentes. La fe no se sostiene en el dolor, sino que termina en la gloria de Jesucristo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, después de que habéis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y les establecerá. Esto es lo que produce entonces la fe en nuestra vida, el dolor en nuestra vida. La fe se sostiene con esperanza. La fe, número 2, se fortalece en la comunidad. Y número 3, la fe termina en victoria. Hemos llegado entonces al momento esencia. El dolor puede doblarte, pero la gracia en Jesucristo te levantará. La fe no invita las lágrimas, las redime. La fe no evita las lágrimas, las redime. La fe que hoy duele, mañana será tu testimonio. El Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Llévate contigo este salmo hoy, porque Dios tiene algo lindo para ti. En esencia, creemos que la fe verdadera no florece en solamente nuestra vida, pero también en el quebrantamiento. Y cada lágrima puede convertirse en una semilla de fe. La fe no fracasa cuando la vida duele, la fe madura.